Aquí tienes la introducción a tu historia en español. Siguiendo todas tus indicaciones, era una tarde calurosa en la ciudad. El sol se reflejaba en los parabrisas de los autos y las sombras de los edificios se alargaban sobre las calles. En una pequeña tienda de conveniencia, un hombre mayor revisaba tranquilamente los estantes, eligiendo algunas cosas antes de dirigirse a la caja. Llevaba una chaqueta gastada, de esas que solo los veteranos del ejército usaban con orgullo. Sus movimientos eran pausados pero firmes, con la dignidad de alguien que había enfrentado muchas batallas, tanto en el campo de guerra como en la vida misma. Cuando se acercó al mostrador para pagar, sintió una presencia pesada detrás de él. Se giró levemente y vio a un policía uniformado de pie, cruzado de brazos, mirándolo con una expresión que no podía ser descrita de otra forma que con desdén. El oficial era un hombre alto y de complexión fuerte, con un gesto de impaciencia en el rostro. Sus dedos tamborileaban contra el cinturón, cerca del mango de su linterna. ¿Te vas a tardar mucho?, preguntó el policía, sin molestarse en disimular su tono áspero. El veterano levantó una ceja, sorprendido por la actitud del hombre, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó su billetera con calma y contó los billetes exactos para pagar su compra. La cajera, una joven de rostro amable, le devolvió un par de monedas de cambio. Disculpe la demora, dijo el veterano con tranquilidad, sin apartar la vista del policía. Pero el oficial no dejó pasar la oportunidad de mostrar su desdén. Bufó con desprecio y murmuró algo en voz baja, lo suficiente para que el veterano lo escuchara. Sus palabras eran veneno, un comentario lleno de racismo y burla. La cajera se tensó, mirando al veterano con una mezcla de preocupación y vergüenza ajena. Hubo un instante de silencio. Afuera, el tráfico seguía su ritmo, la vida continuaba sin detenerse. Pero dentro de la tienda, el ambiente se había cargado de una tensión espesa, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El veterano dejó su bolsa de compra sobre el mostrador y se giró completamente para encarar al oficial. Su mirada era serena, pero firme. No era la primera vez que enfrentaba ese tipo de trato, y probablemente no sería la última. Sin embargo, esta vez algo dentro de él le decía que no debía dejarlo pasar. El policía sonrió con arrogancia, como si ya estuviera acostumbrado a que nadie se le opusiera. Pero lo que no sabía era que esa tarde, el destino le tenía preparada una lección que jamás olvidaría. El veterano sostuvo la mirada del policía sin apartarse ni un solo centímetro. No había ira en su rostro, ni miedo. Solo esa calma que uno adquiere después de haber vivido demasiado, después de haber visto cosas que otros ni siquiera podrían imaginar. Pero esa misma calma parecía incomodar al oficial, quien frunció el ceño al notar que su actitud hostil no había provocado la reacción que esperaba. ¿Tienes algún problema?, preguntó el policía, dando un paso más cerca, como si con su sola presencia pudiera intimidarlo. La cajera, todavía detrás del mostrador, miraba la escena con evidente preocupación. No se atrevía a intervenir, pero tampoco quería seguir presenciando lo que estaba pasando. Un par de clientes que estaban en el fondo de la tienda fingieron no darse cuenta, pero sus miradas furtivas dejaban claro que estaban atentos. El veterano suspiró y tomó su bolsa de compras. No, oficial, no tengo ningún problema, respondió con tranquilidad. ¿Usted lo tiene? El policía apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de esa manera, mucho menos alguien como él. Su postura se volvió aún más rígida, sus ojos se entrecerraron y su tono se hizo más severo. Solo asegúrate de no causar problemas. Algunos deberían aprender a saber cuál es su lugar. El veterano entrecerró los ojos por un instante. Conocía ese tono, ese tipo de palabras. Las había escuchado antes, en otros tiempos, en otros lugares. No se trataba solo de lo que el policía decía, sino de lo que realmente quería decir. Pero él no iba a caer en su juego. Ya había pasado por demasiado en la vida como para perder la calma por alguien así. Sin decir nada más, se giró y caminó hacia la salida. Pero justo cuando pasó, junto al oficial, sintió un leve empujón contra su hombro. No fue un golpe fuerte, pero fue intencional. El policía había movido su brazo justo en el momento exacto para hacerlo tropezar. El veterano se detuvo en seco, no por el empujón, sino por lo que representaba. No se trataba de un simple roce. Se trataba de un mensaje. Una provocación. Respiró hondo. La sangre le hervía en las venas, pero no por enojo, sino por la tristeza de ver que, después de tantos años, después de todo lo que él y otros como él habían hecho por este país, todavía había personas que lo veían de esa manera. Pero él no era cualquier hombre. No era alguien que se quedaría de brazos cruzados ante la injusticia. El policía sonrió con burla, creyendo que había ganado esa pequeña batalla. Pero el destino, siempre justo y preciso, ya había empezado a mover sus piezas en el tablero. Afuera, el aire fresco de la tarde le dio al veterano una sensación momentánea de alivio.
Caminó con paso firme hasta su camioneta y colocó la bolsa en el asiento del copiloto. Se quedó unos segundos en silencio, mirando su propio reflejo en el espejo lateral. Recordó su tiempo en el ejército. Recordó los años de entrenamiento, los sacrificios, las misiones en tierras lejanas donde la vida pendía de un hilo. Recordó a sus compañeros, aquellos que nunca volvieron a casa. Y recordó, sobre todo, la promesa que se había hecho a sí mismo, nunca dejar que el miedo o el odio lo definieran. No iba a dejar que este día fuera una excepción. Pero mientras se alejaba de la tienda, no se dio cuenta de que el policía aún lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una mirada que prometía problemas. Esa noche, el veterano intentó dejar lo sucedido atrás. Preparó la cena con la misma rutina de siempre y encendió el televisor en el noticiero local. Pero algo dentro de él no lo dejaba en paz. Quizás fue la forma en que el policía lo miró, la sensación de que esto no había terminado. Y no se equivocaba. Al día siguiente, mientras conducía por la ciudad en dirección a una reunión con unos viejos amigos del ejército, notó un auto patrulla en su espejo retrovisor. Al principio no pensó mucho en ello. Pero cuando dobló en una calle y vio que el auto hacía lo mismo, comenzó a sospechar. No estaba paranoico. Su instinto, afinado por años de experiencia, le decía que algo no andaba bien. Decidió comprobarlo. Giró en otra calle sin señalizar con mucha anticipación, un pequeño truco que cualquier conductor experimentado usa para despistar a los que lo siguen. El auto patrulla giró también. El veterano apretó el volante. Sabía que era él, el mismo policía de la tienda, el que había creído que podía burlarse de él sin consecuencias. Pero esta vez, el veterano no iba a dejarlo pasar. Redujo la velocidad y tomó un desvío hacia un vecindario más concurrido. Sabía que en las calles llenas de testigos, era menos probable que el oficial intentara algo. Finalmente, se detuvo en un pequeño café al borde de la carretera y se bajó del auto con calma. El auto patrulla pasó de largo, pero no sin que el policía girara la cabeza para verlo. El veterano se quedó de pie por un momento, observando cómo el patrullero se alejaba. No estaba seguro de qué intentaba el oficial, pero tenía una cosa clara, esto no había terminado. Y cuando el karma decidiera hacer su trabajo, él estaría ahí para verlo. El veterano tomó aire profundamente mientras miraba el auto patrulla desaparecer en la distancia. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que aquel policía no iba a detenerse. Algo en su mirada, en su actitud, le decía que estaba buscando la manera de hacerlo caer, de provocar una reacción, de llevar la situación a un punto donde él tuviera la ventaja. No podía ignorarlo. No podía permitirse bajar la guardia. Entró al café y pidió un café negro para despejarse. Se sentó junto a la ventana, observando la calle con atención, buscando cualquier señal de que el policía estuviera cerca. La gente iba y venía, los autos pasaban sin detenerse. Desde afuera, todo parecía normal. Pero él sabía que la calma siempre era engañosa. Pasaron unos minutos y, cuando estaba a punto de levantarse para irse, una patrulla pasó lentamente frente al café. Su mirada se encontró con la del oficial al volante. Era él. No hizo nada. No se detuvo, no encendió las luces, no intentó hablar con él. Solo pasó despacio, lo suficiente para que el veterano supiera que lo estaba observando. El mensaje era claro, el veterano apretó la mandíbula. Sabía lo que esto significaba. Lo había visto antes, en otros contextos, con otros hombres que abusaban de su poder de la misma manera. No lo iban a arrestar sin motivo. No lo iban a detener frente a demasiados testigos. Pero lo estaban acosando, esperando el momento perfecto para actuar. El veterano se quedó unos minutos más en el café, asegurándose de que la patrulla ya no estuviera cerca. Luego salió, subió a su camioneta y tomó una ruta distinta para regresar a casa. Miró por el retrovisor varias veces, buscando cualquier señal de que lo estuvieran siguiendo. Nada, por ahora. Las siguientes horas transcurrieron en una extraña calma. Se quedó en casa, revisando algunas fotos antiguas de su época en el ejército, intentando distraerse. Pero su mente no podía apartarse de lo que estaba ocurriendo. Luego, cuando la noche cayó sobre la ciudad, su teléfono sonó. Contestó sin dudar. Diga, tienes que tener cuidado, dijo una voz baja al otro lado de la línea. El veterano frunció el ceño. ¿Quién habla? No puedo decirte mi nombre, pero trabajo en el mismo departamento que ese oficial. He visto lo que ha estado haciendo y te digo esto porque no está bien. El veterano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Hoy revisé unos reportes. Él ha estado pidiendo información sobre ti. Quiere algo para justificar detenerte. Algo que pueda usar en tu contra. El silencio se hizo pesado en la línea. El veterano sabía que estas cosas pasaban. Sabía que algunos hombres, cuando tenían un uniforme y una placa, creían que eso les daba derecho a hacer lo que quisieran. Pero lo que más le preocupaba no era el hecho de que estuvieran tratando de encontrar algo contra él.
Era el hecho de que, si no lo encontraban, podían inventarlo. ¿Cómo sabes esto?, preguntó el veterano, tratando de mantener la calma. Porque ya lo he visto antes. Y porque sé que él es de los que no se detienen hasta conseguir lo que quieren. El veterano cerró los ojos un momento. No había miedo en él, pero sí una sensación de urgencia. Gracias por decírmelo. Solo. Ten cuidado. No salgas solo por ahora. La llamada terminó. El veterano permaneció sentado en silencio, con el teléfono aún en la mano. Luego, sin perder el tiempo, comenzó a tomar medidas. Llamó a un amigo que tenía contactos en el sistema legal. Le explicó la situación sin entrar en detalles innecesarios. Voy a necesitar pruebas, dijo su amigo del otro lado de la línea. Si ese tipo está siguiéndote, tiene que haber cámaras de seguridad, testigos, algo que podamos usar. El veterano asintió, aunque sabía que esto iba a ser difícil. Pero no imposible. A la mañana siguiente, decidió no cambiar su rutina. Salió como de costumbre, con la cabeza en alto, sin mostrar temor. Si el policía quería algo contra él, no se lo iba a dar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que lo viera de nuevo. Apenas había avanzado unas cuadras cuando notó la patrulla siguiéndolo a la distancia. Se movía con cuidado, sin llamar demasiado la atención, pero él ya sabía que estaba ahí. El veterano sonrió para sí mismo. Hoy no iba a ser un buen día para ese policía. Se dirigió a una zona del centro donde había muchas cámaras de seguridad. Sabía que si algo pasaba, todo quedaría registrado. También sabía que ahí había muchas personas que lo conocían, que podían dar testimonio si las cosas se salían de control. Se estacionó y bajó del auto con calma, caminando por la acera como si nada. Pero no había dado más de unos pasos cuando escuchó una voz a sus espaldas. Oye, tú. Se detuvo y giró lentamente. El policía estaba ahí, con la mano en el cinturón y una expresión que intentaba ocultar su impaciencia. ¿Sucede algo, oficial? El policía dio un paso adelante. Recibimos un reporte sobre un vehículo sospechoso en esta área. Coincide con la descripción de tu camioneta. El veterano no respondió de inmediato. Solo observó los ojos del oficial, buscando el rastro de una mentira. Y lo encontró. ¿Un reporte? ¿De quién? El policía se encogió de hombros. No tengo por qué decirte eso. Solo necesito ver tus documentos. El veterano sacó su billetera con calma, pero en lugar de darle su identificación, sacó algo más. Un pequeño dispositivo de grabación. El policía entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? El veterano sonrió apenas. Solo una precaución. El oficial tardó un segundo en reaccionar, pero cuando lo hizo, su expresión cambió. Un ligero destello de nerviosismo cruzó su rostro. El veterano lo observó con atención. Así que, ¿un reporte anónimo? ¿Sobre mi vehículo? En un área donde hay cámaras de seguridad en cada esquina. El policía no respondió de inmediato. Parecía estar calculando sus opciones. El veterano dio un paso adelante, todavía sosteniendo el pequeño grabador en su mano. Dime, oficial, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? El policía lo miró, la mandíbula apretada, los ojos llenos de algo que se debatía entre la ira y la incertidumbre. Por primera vez, el poder ya no estaba en sus manos. Y lo sabía. El veterano esperó, dejando que el silencio hiciera el resto del trabajo. El policía chasqueó la lengua y dio un paso atrás. No pierdas el tiempo con esas cosas, dijo con desprecio. Pero te estaré observando. Se giró y caminó de regreso a su patrulla. El veterano lo siguió con la mirada. Sabía que esto no había terminado. Pero ahora, el policía también sabía algo. No iba a ser tan fácil. No esta vez. El veterano observó cómo el policía se alejaba, pero algo dentro de él le decía que esto no había terminado. Ese hombre no era del tipo que aceptaba una derrota fácilmente. No se rendiría, no después de haber sido desafiado. Respiró hondo y guardó su grabadora. Había logrado ponerlo nervioso, sí, pero no era suficiente. Si quería terminar con esto de una vez por todas, necesitaría más que un simple enfrentamiento en la calle. Se quedó unos minutos más en la zona, asegurándose de que la patrulla no regresara. Luego, con la misma calma con la que había llegado, volvió a su camioneta y condujo hacia casa. Pero al girar en una de las calles menos transitadas, lo sintió de inmediato, no estaba solo. A través del espejo retrovisor, notó un auto oscuro a una distancia considerable. No tenía luces policiales ni placas oficiales, pero algo en la forma en que se movía, en la manera en que coincidía con cada giro que hacía, le confirmó lo que ya sospechaba. No era una coincidencia. Alguien lo estaba siguiendo. El veterano apretó el volante. ¿Era el mismo policía? ¿O alguien más estaba involucrado? Decidió comprobarlo. En lugar de seguir su camino habitual, tomó un desvío inesperado, adentrándose en un barrio residencial con muchas calles pequeñas y callejones. Un truco que había aprendido en el ejército: si alguien te sigue, cambia tu ruta a una que no tenga sentido.
El auto oscuro tardó un par de segundos, pero giró en la misma dirección. Definitivamente lo estaban siguiendo. El veterano mantuvo la calma. No aceleró ni hizo movimientos bruscos. Sabía que, si mostraba nerviosismo, su perseguidor podría tomarlo como una señal de que estaba funcionando su estrategia. En lugar de eso, redujo la velocidad y giró en una calle donde sabía que había una cámara de seguridad en la esquina. El auto oscuro hizo lo mismo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Justo cuando el veterano iba a doblar en la siguiente calle, otro auto apareció de la nada y se le cruzó en el camino. Frenó de golpe, con los neumáticos chirriando contra el pavimento. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del auto oscuro se abrió y una figura salió rápidamente. No era el policía. Era otro hombre, alguien que no reconocía. Vestía ropa oscura y tenía una expresión severa, como si ya hubiera tomado una decisión antes de bajar del auto. El veterano mantuvo las manos en el volante, observándolo con cautela. El hombre se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. No es seguro andar por aquí solo, dijo con una voz profunda y medida. El veterano no respondió de inmediato. Sabía leer entre líneas. Sabía que cuando alguien abría una conversación con una advertencia, era porque ya tenía un plan en mente. ¿Y tú quién eres?, preguntó con calma. El hombre sonrió levemente. Solo alguien que piensa que deberías dejar las cosas como están. El veterano entendió en ese instante. Esto no era solo el capricho de un policía con exceso de poder. Esto era algo más grande. Ah, ya veo, dijo, asintiendo con la cabeza. Esto no se trata solo de él, ¿verdad? El hombre mantuvo la mirada fija en él, pero no respondió. Eso ya era suficiente confirmación. El veterano había pensado que estaba lidiando con un problema individual, con un oficial que abusaba de su autoridad. Pero ahora veía que era algo más profundo. Tal vez había más personas dentro del sistema cubriéndose entre sí. Tal vez ese oficial no solo actuaba por cuenta propia, sino que tenía respaldo. Y ahora, estaban intentando advertirle. El veterano sonrió levemente y se apoyó contra el respaldo de su asiento. Sabes, cuando alguien me dice que deje algo en paz, suele significar que hay algo que realmente vale la pena descubrir. El hombre dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. No tienes idea de con quién estás jugando. El veterano lo observó con atención. ¿Y qué crees que me van a hacer? ¿Asustarme?, preguntó con tranquilidad. He estado en zonas de guerra, he visto lo peor de la humanidad y he enfrentado a enemigos que realmente querían matarme. Así que dime, ¿tú qué crees que puedas hacerme? El hombre lo miró por unos segundos, como si estuviera midiendo sus palabras. Luego, sin decir nada más, dio un paso atrás y volvió a su auto. El veterano vio cómo encendían el motor y se alejaban. No había sido un ataque. No todavía, era una advertencia, pero lo que no entendían era que él nunca había sido un hombre que se intimidara con advertencias. Si querían jugar este juego, él iba a jugar. Y esta vez, iba a asegurarse de que cada movimiento quedara registrado. El veterano observó cómo el auto se alejaba y sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Sabía que esto no había terminado, pero ahora tenía algo más claro, no era solo un policía abusando de su poder. Esto iba mucho más allá, y si estaban tratando de intimidarlo, significaba que algo importante estaba en juego. Encendió el motor de su camioneta y tomó una decisión. No se iba a quedar de brazos cruzados. Sabía que enfrentarse solo a un sistema corrupto era peligroso, pero también sabía que cada hombre tiene un límite, y él había alcanzado el suyo. Lo primero que hizo fue revisar las cámaras de seguridad de la zona. Con la ayuda de su amigo abogado, consiguió acceso a imágenes que mostraban el auto siguiéndolo. No era mucho, pero era un punto de inicio. Luego, revisó la grabación de audio de su último encuentro con el policía. Había suficiente tensión en la conversación para demostrar que lo estaban acosando, pero necesitaba algo más sólido. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Te dije que tuvieras cuidado, dijo la voz del informante dentro del departamento de policía. Y tú me dijiste que esto era solo él, respondió el veterano con calma. Pero resulta que no es así. Hubo un silencio en la línea. Escucha, no puedo hablar mucho, pero tienes que moverte rápido. Hay alguien en el departamento que está borrando reportes, manipulando datos. Están tratando de hacerte quedar como un tipo problemático. El veterano apretó los dientes. ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sé. Pero si quieren hundirte, significa que también están dejando rastros. Hay cosas que no pueden borrar del todo. El veterano respiró hondo. Tenía que actuar ya. Fue directo al departamento de policía, esta vez sin ocultarse. Sabía que algunos oficiales eran corruptos, pero también sabía que no todos lo eran. Había gente que seguía creyendo en la justicia, en hacer lo correcto. Al entrar, sintió varias miradas sobre él, algunas de sorpresa, otras de incomodidad. Caminó directo hasta el mostrador y pidió hablar con el jefe de la estación. El oficial detrás del escritorio.
Dudó un momento. ¿Sobre qué asunto? El veterano sostuvo su teléfono en alto, mostrando la grabación de su última conversación con el policía. Sobre esto, hubo un murmullo en la sala. Algunos oficiales se miraron entre sí. Otros apartaron la mirada. Lo hicieron esperar, pero finalmente lo llamaron a una oficina donde lo recibió un capitán de mayor rango. Tengo razones para creer que uno de sus oficiales está abusando de su autoridad, dijo el veterano sin rodeos. Y no solo eso, creo que tiene respaldo dentro del departamento. El capitán lo observó con una expresión dura, pero no dijo nada. El veterano colocó su teléfono sobre el escritorio y reprodujo el audio. El capitán escuchó en silencio. Cuando la grabación terminó, el veterano sacó las fotos de los autos siguiéndolo y las dejó sobre la mesa. Si no hay nada que esconder, no deberían tener problema en investigar esto, ¿verdad? El capitán exhaló lentamente y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Voy a ser honesto con usted, dijo finalmente. Esto es más complicado de lo que parece. El veterano inclinó la cabeza levemente. ¿Qué tan complicado? El capitán se levantó y cerró la puerta de la oficina antes de continuar. Ese oficial no actúa solo. Llevo tiempo sospechando de ciertos movimientos dentro del departamento, pero sin pruebas no puedo hacer nada. Si lo que dice es cierto, podemos exponerlos, pero necesitamos algo contundente. El veterano asintió. ¿Cómo lo conseguimos? El capitán lo miró con seriedad. Necesitamos que él mismo lo admita. El veterano sabía lo que significaba. Tendría que enfrentarse al oficial una última vez. Unas horas después, con la estrategia definida, el veterano condujo hasta un lugar donde sabía que el policía lo encontraría. No tenía miedo. Sabía que este era el momento decisivo. No pasó mucho tiempo antes de que la patrulla se detuviera frente a él. El policía bajó del auto con su típica expresión de superioridad. No pensé que serías tan estúpido como para aparecer aquí, dijo con una sonrisa burlona. El veterano no reaccionó. Tienes razón, respondió con calma. No debería estar aquí, pero supongo que quería verte una última vez antes de que todo se acabe. El policía frunció el ceño. ¿De qué hablas? El veterano sacó su teléfono y le mostró la pantalla. La llamada estaba en curso. Con el capitán del departamento de policía en la otra línea. El oficial dio un paso atrás. ¿Qué demonios hiciste? El veterano guardó el teléfono en su bolsillo y cruzó los brazos. Lo que debía hacerse. En ese momento, una segunda patrulla llegó al lugar. 2 oficiales salieron y se dirigieron directamente hacia el policía. Oficial, necesitamos que venga con nosotros, dijo uno de ellos con firmeza. El policía se quedó paralizado. Esto es un error. No tienen nada contra mí. El veterano dio un paso adelante. Tengo todo lo que necesito, dijo con una sonrisa leve. Y el capitán también. El policía apretó los puños, pero sabía que ya no tenía escapatoria. Mientras se lo llevaban, el veterano sintió por primera vez en mucho tiempo que el sistema, aunque imperfecto, todavía tenía esperanza. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, su teléfono vibró con un mensaje de su contacto dentro del departamento. El mensaje decía, este es solo uno. Hay más. Ten cuidado. El veterano miró la patrulla alejarse y supo que esto no había terminado. Solo era el comienzo de algo más grande. El veterano observó la patrulla desaparecer en la distancia, llevándose al oficial corrupto con ella. El aire de la noche se sentía más ligero, pero en el fondo sabía que esto no había terminado por completo. El mensaje en su teléfono era una advertencia clara, ese hombre no era el único. Había más personas involucradas, más sombras ocultas dentro del sistema. Suspiró y guardó su teléfono en el bolsillo. Se dijo a sí mismo que, por ahora, había hecho lo correcto. No podía enfrentarse a todo un sistema corrupto de golpe, pero había dado el primer paso. Uno importante. Cuando llegó a su casa, su viejo perro lo recibió en la puerta moviendo la cola. Acarició su cabeza con una sonrisa cansada y entró, cerrando la puerta con doble seguro. Se sirvió un vaso de agua y se dejó caer en su sillón, sintiendo por primera vez en días el peso real de todo lo que había sucedido. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su amigo abogado. Te vi en las noticias, dijo con un tono que mezclaba sorpresa y orgullo. Lo hiciste. El veterano soltó una risa corta. Lo hicimos. Sin tu ayuda, habría sido mucho más difícil. No cantes victoria todavía, advirtió el abogado. Van a tratar de minimizarlo, de hacer que esto parezca un caso aislado. Pero la buena noticia es que el capitán parece estar de nuestro lado. Sí, eso parece, respondió el veterano. Pero dime la verdad, ¿crees que realmente irán tras los otros? El abogado hizo una pausa. Depende. Si presionamos lo suficiente, si logramos que la comunidad preste atención, tal vez tengamos una oportunidad. Pero sabes que esta gente no deja rastros fácilmente. El veterano asintió en silencio. Descansa por ahora, dijo el abogado. Pero mantente alerta.
Después de colgar, se quedó unos minutos en la oscuridad, con la mirada fija en la ventana. No era un hombre que buscara problemas, pero tampoco era alguien que los evitara cuando se cruzaban en su camino. Durante años había luchado por su país en el extranjero, creyendo en la justicia, en hacer lo correcto. Y ahora, aquí en su propio hogar, se daba cuenta de que la lucha no había terminado. Solo había cambiado de escenario. A la mañana siguiente, las noticias cubrieron la historia. No de la manera completa en la que hubiera querido, pero lo suficiente para generar ruido. Un oficial de policía detenido bajo sospecha de abuso de poder, acusado de acosar a un ciudadano. Algunos medios intentaban suavizarlo, otros mostraban el video y los audios sin filtros. La conversación había comenzado. El veterano recibió llamadas de personas que no esperaba. Antiguos compañeros del ejército, vecinos, incluso desconocidos que agradecían lo que había hecho. Pero también notó algo extraño. Algunos autos que pasaban por su calle parecían moverse más lento de lo normal. En el supermercado, sintió miradas que antes no estaban ahí. Sabía lo que eso significaba. No todos estaban contentos con lo que había hecho. Esa misma tarde, recibió un mensaje del capitán. Necesitamos hablar. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos del bullicio del centro. El capitán se veía más tenso que la última vez. Sé que recibiste un mensaje diciendo que hay más personas involucradas, dijo sin rodeos. Y quiero que sepas que estamos investigando. El veterano arqueó una ceja. ¿Eso significa que hay más? El capitán apretó la mandíbula antes de responder. No puedo decir mucho todavía, pero sí. Este oficial no actuaba solo. El veterano sintió que algo en su interior se endurecía. ¿Y qué piensan hacer al respecto? El capitán lo miró a los ojos. Hacerlo bien. Pero necesito tiempo. El veterano dejó escapar un suspiro. No sé cuánto tiempo tengo yo. El capitán se inclinó hacia adelante. No te metas en esto más de lo necesario. Ya hiciste suficiente. El veterano sostuvo su mirada por un momento, luego asintió lentamente. Espero que no sean solo palabras, capitán. Ambos sabían que en muchos casos, las investigaciones internas no llevaban a nada. Pero el veterano quería creer que esta vez sería diferente. Cuando salió de la cafetería, sintió la luz del sol en su rostro y respiró hondo. Tal vez nunca vería el final de toda esta historia, tal vez los verdaderos responsables nunca caerían. Pero en ese momento, había logrado algo importante, demostrar que no todos se quedan en silencio, que aún había quienes estaban dispuestos a pelear por lo correcto. Los días pasaron y la vida siguió su curso. Algunos medios dejaron de hablar del caso, otros continuaron presionando. Pero el veterano no esperaba un final rápido. Sabía que la justicia, cuando se enfrentaba a un sistema corrupto, era lenta. Aún así, se mantenía atento, preparado para cualquier cosa. Una noche, cuando estaba sentado en su porche viendo el cielo estrellado, sintió una paz extraña. Sabía que esto no había terminado, que en cualquier momento podía recibir otra llamada, otro mensaje, otro intento de advertencia. Pero también sabía que, pase lo que pase, no dejaría de hacer lo correcto. Había vivido muchas cosas en su vida, enfrentado peligros en lugares lejanos, visto lo peor y lo mejor de la humanidad. Y si había aprendido algo, era esto: la verdadera lucha no siempre es en el campo de batalla. A veces, es en casa. A veces, es con palabras y con acciones pequeñas que, poco a poco, hacen la diferencia. Miró a lo lejos, en la quietud de la noche, y sonrió levemente. Pasara lo que pasara después, estaba listo.